La lluvia golpeaba con suavidad los paneles de vidrio del piso 42, donde el horizonte de Bogotá parecía perderse entre la niebla y un gris metálico. Alejandro Santamaría estaba de pie frente a la ventanilla panorámica de su oficina, las manos escondidas en los bolsillos del traje oscuro, mirando hacia abajo como si la ciudad entera le debiera una explicación. La atmósfera era impecable y gélida, muebles de diseño italiano, pisos de mármol negro y un aroma constante a madera pulida. A su alrededor, el silencio era tan sólido como el acero de las torres que lo rodeaban. Afuera, el tráfico formaba ríos de luces rojas bajo la llovizna. Dentro, no había más sonido que el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac obsesivo de un reloj de oro. El panorama, imponente para cualquiera, solo le recordaba una ausencia que no lograba silenciar. Había pasado casi toda su vida construyendo muros de éxito para no mirar hacia atrás. Desde los 5 años, cuando despertó solo en un orfanato, Alejandro había decidido que el dolor sería su motor y la ambición su refugio. A los 38, era el magnate más joven del transporte internacional en América Latina, dueño de una fortuna incalculable, pero incapaz de dormir sin sedantes. Su reflejo en el vidrio le devolvía una imagen perfecta pero vacía. El traje alineado, el cabello milimétrico, la piel sin arrugas, todo impecable, excepto los ojos, grises, duros, exhaustos. Un golpe en la puerta rompió el silencio. Era Mauricio, su asistente, sosteniendo un sobre manila con una mezcla de temor y expectativa. «Lo encontraron», dijo con voz baja. Alejandro giró muy lentamente como si cada segundo pesara toneladas. Tomó el sobre sin responder. Lo giró entre los dedos indeciso, antes de romper el sello. Dentro había una hoja con un nombre y una dirección escrita a máquina. Altos de Casucá. Su mandíbula se tensó. La misma expresión que asumía antes de despedir a alguien o negociar millones. Pero esta vez se trataba de algo que no podía comprarse. Guardó el sobre en el bolsillo interior del saco y se quedó inmóvil unos segundos, observando cómo la lluvia se deslizaba por el vidrio como lágrimas que no se atrevían a caer. Sabía lo que el lugar representaba: periferia, pobreza, peligro. Era donde Bogotá se desintegraba en barro y miseria. Aún así, algo en el tono del detective, una mezcla de alivio y cansancio, lo había convencido de que debía ir. Después de tantos años, de decenas de pistas falsas, esa parecía ser la última. Mientras descendía en el ascensor privado, Alejandro sentía un temblor nuevo, uno que no venía del miedo, sino de la posibilidad. Las puertas se abrieron a un vestíbulo brillante, donde empleados lo saludaban con reverencias automáticas. En el centro, sobre una mesa de cristal, reposaban revistas de negocios con su rostro en portada. El visionario del comercio global. No pudo evitar reír, sin humor. Visionario sí, pero ciego para todo lo que importaba. Se ajustó el abrigo y caminó hacia el garaje subterráneo donde su SUV blindado lo esperaba, como un animal metálico preparado para otro día de control absoluto. Durante el trayecto, Bogotá se transformó ante sus ojos. Los edificios lujosos del norte dieron paso a avenidas saturadas de buses destartalados, murales urbanos y cerros cubiertos de casas improvisadas. Los rascacielos desaparecieron y con ellos el aire de poder. Alejandro observaba desde el asiento trasero, aislado por los vidrios polarizados, cómo la ciudad que nunca conoció realmente se desplegaba ante él. La lluvia aumentaba y los charcos reflejaban luces tristes. Por primera vez, sintió vergüenza de la máquina perfecta que lo protegía del contacto humano. Cuando el vehículo se internó en las calles sin pavimentar de Altos de Casucá, el chofer dudó. «Señor, no es seguro aquí», murmuró. Alejandro no respondió.
Solo levantó la vista y vio, a través del parabrisas empañado, un mar de techos de lata, humo de fogones y niños corriendo descalzos. Un perro escarbaba la basura bajo la lluvia. Entonces la vio. Una figura encorvada cargando un haz de leña, cubierta con un delantal mojado. Sus manos temblaban, pero en su rostro había algo que el frío no podía borrar: dignidad. El coche se detuvo unos metros adelante. Ella tropezó, dejando caer parte de la leña. Se agachó con esfuerzo para recogerla y algo pequeño cayó de su bolsillo, un zapatito de lana azul. Alejandro frunció el ceño. La mujer lo levantó con delicadeza y lo besó, cerrando los ojos, como si rezara. Esa imagen le atravesó como una grieta en el alma. Era un gesto antiguo, familiar, imposible de ignorar. Entonces supo que no estaba allí por casualidad. Por primera vez en años, su respiración se volvió pesada. Recordó flashes de una infancia borrosa, un olor a café, una voz cantando bajito, el roce de unas manos ásperas, todo mezclado con el sonido de la lluvia. Alejandro bajó el vidrio del coche, algo que nunca hacía, y el viento frío le golpeó el rostro. Observó a la mujer hasta que sintió un impulso que no pudo contener. «Deténgase», ordenó al chofer. Tomó la primera decisión irracional de su vida: bajar y acercarse. El motor quedó rugiendo tras él mientras Alejandro caminaba hacia esa pequeña figura bajo la llovizna. Cada paso lo alejaba de su mundo blindado y lo acercaba a una verdad que temía descubrir. En ese instante, comprendió que su historia no sería más sobre poder o dinero, sino sobre aquello que el dinero jamás podría comprar: un lazo perdido. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esta historia? Escribe en los comentarios y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Alejandro se acercó con pasos medidos, el barro salpicando sus zapatos italianos de $1000. Un contraste grotesco con el entorno. Doña Elena levantó la vista, sorprendida por la presencia de un hombre tan fuera de lugar. Sus ojos, uno nublado por la catarata, lo escrutaron con una mezcla de curiosidad y cautela. «Un tinto, señor», ofreció con voz ronca, señalando la garrafa térmica sobre una mesita improvisada de tablones. Él dudó, pero asintió. Tomó la taza caliente entre las manos, sintiendo el vapor subir como un velo entre ellos. El café era fuerte, amargo, pero con un dulzor casero que lo desarmó por completo. Dentro del barraco, el aire era denso, cargado de humedad y olor a tierra mojada. El piso era de barro endurecido, con un colchón raído en una esquina y una estufa de leña que apenas calentaba. En la pared de cartón yeso, pegada con 1900 cinta adhesiva, colgaba una foto desvaída. Un niño de 5 años, con ojos grandes y un suéter azul. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Era él, inconfundible. ¿De dónde sacó esa foto?, preguntó con voz que pretendía ser firme, pero salió quebrada. Elena suspiró, sentándose en un taburete cojo. «De mi hijo, mi Alejandro. Lo perdí hace 33 años». Ella habló despacio, como si cada palabra costara un esfuerzo. Recordaba el día exacto, 1993, en las veredas de Cundinamarca. La guerrilla había llegado al amanecer, exigiendo todo. Su esposo fue asesinado frente a sus ojos por negarse a unirse. Ella, con Alejandro en brazos, huyó por las montañas durante días hasta que paramilitares la interceptaron. «Me quitaron al niño», dijo, las manos temblando sobre el zapatito azul. «Dijeron que era por seguridad, que lo llevarían a un lugar mejor. Yo grité, pero me golpearon hasta que perdí el conocimiento». Desde entonces, Elena había vagado por Bogotá, trabajando de lavandera, cocinera, lo que fuera para sobrevivir. Cada peso ahorrado iba a estafadores que prometían pistas. Una vez, un hombre con traje bonito me dijo que estaba en Medellín. Me cobró 10.000 pesos y desapareció. Su voz se quebró, pero no lloró. En cambio, besó el zapatito de nuevo.
Alejandro sintió un nudo en la garganta. Él había enviado dinero anónimo al orfanato años atrás, creyendo que era caridad. Ahora entendía que había financiado su propia búsqueda infructuosa. El barrio despertaba con el ruido de radios baratas y gallos. Vecinos miraban con desconfianza el SUV negro estacionado. Un grupo de jóvenes con gorras bajas se acercó, murmurando. «¿Qué hace un pelao rico aquí?», dijo uno, escupiendo al suelo. Alejandro ignoró el comentario, pero Elena se tensó. «Váyanse, muchachos. Este señor solo vino por café». La tensión creció cuando un perro ladró furiosamente. Alejandro notó cómo Elena protegía su espacio con el cuerpo, como una leona vieja. Por primera vez sintió vulnerabilidad, ajena como propia. Mientras tanto, el frío calaba los huesos de Elena. Tosió con fuerza, un sonido húmedo y profundo que la dobló por la mitad. «No es nada», minimizó, pero su rostro palideció. Alejandro insistió en ayudarla a entrar más leña. Al agacharse, vio la despensa, un saco de arroz a medio llenar y unas papas marchitas. La mujer que lo había parido vivía peor que un animal. Su mente calculadora empezó a fallar. En su lugar surgió una rabia protectora que no reconocía. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó. «Desde que lo perdí, pero la fe me sostiene», respondió ella, tocando un rosario gastado. Flashback en la mente de Alejandro. El orfanato en el centro de Bogotá. Paredes grises y hermanas estrictas. A los 5 años lloraba por las noches pidiendo a mamá. Las monjas lo regañaban. «Dios te abandonó primero». Aquello forjó su armadura. A los 10 escapó y robó para comer. A los 15 trabajaba en muelles descargando contenedores. Cada logro era una venganza contra el abandono. Ahora, frente a Elena, veía que su odio había sido mal dirigido. Ella no lo había dejado. El país lo había roto. La conversación fluyó en pausas largas. Elena contó anécdotas. Cómo le tejía el zapatito azul para su primer invierno. Cómo cantaba rancheras para dormirlo. «Tenías una risa que iluminaba la finca», dijo con nostalgia. Alejandro tragó saliva, recordando sueños borrosos de esa voz. «¿Por qué no buscó ayuda oficial?», preguntó. Ella rió amargamente. «La burocracia come a los pobres. Fui al ICBF 10 veces. Me pedían papeles que no tenía. Al final, solo Dios escucha». El resentimiento de él se mezcló con culpa. Su imperio podía mover gobiernos, pero no había encontrado a su madre antes. De repente, Elena se levantó para servir más café y se tambaleó. Cayó de rodillas, jadeando. Alejandro la sostuvo por los hombros huesudos, sintiendo la fragilidad bajo la piel arrugada. «Necesita un médico», exclamó. Ella negó con la cabeza. «No tengo plata». Él no esperó. La cargó en brazos hacia el sub, ignorando las protestas de los vecinos. «¡Ladrón!», gritó alguien. Piedras rebotaron contra el vehículo. En ese caos, Alejandro pisó el acelerador. Con Elena acurrucada en el asiento, el zapatito azul apretado en su puño. El tráfico de Bogotá era un infierno, buses atestados, motos zigzagueando, semáforos eternos. Elena deliraba con fiebre, murmurando: «Mi niño, mi Alejandro». Él llamó a su médico privado desde el teléfono satelital. «Preparen todo en la clínica Elite de Boom, la 93. Es urgente». Pero el chofer advirtió: «Señor, las calles están bloqueadas por protestas». La urgencia médica chocaba con la realidad colombiana. Ambulancias atascadas, policía distraída. Alejandro golpeó el tablero, frustrado por primera vez por su dinero inútil en ese momento. En el hospital, médicos con batas blancas lo recibieron con eficiencia. Elena fue llevada a emergencias. Desnutrición crónica, neumonía avanzada y posible fallo cardíaco, diagnosticó el doctor Vargas. Ha estado luchando sola demasiado tiempo. Alejandro paseaba el pasillo como un león enjaulado, el traje salpicado de barro. Llamó a su asistente.
Cancela todas las reuniones. No vuelvo a la oficina hoy. Por primera vez, priorizaba algo sobre el negocio. Mientras esperaba, revisó el informe del detective en su teléfono. Confirmaba todo. Elena Ramírez, desplazada en 1993, madre soltera reportada como desaparecida con menor. Falsos intermediarios la habían estafado por 2.5 millones de pesos acumulados en 30 años. Alejandro sintió náuseas. Su búsqueda paralela con detectives privados costándole $500,000 anuales nunca la había alcanzado porque él buscaba en círculos de élite, no en la miseria. Elena salió de observación estabilizada temporalmente. Alejandro entró a la habitación privada, iluminada por luces suaves. Ella dormía, con vías en el brazo flaco. Se sentó a su lado, tomando su mano calejada. Las lágrimas contenidas por décadas rodaron por su mejilla. «Mamá», susurró, probando la palabra por primera vez en voz alta. El vínculo, roto por violencia, empezaba a sanar en ese silencio hospitalario. La noche cayó sobre Bogotá, y Alejandro no se movió. Recordaba su vida, mansiones vacías en Chicó, fiestas con ejecutivos fríos, relaciones superficiales, todo para llenar el vacío. Elena, en cambio, había sobrevivido con puro amor maternal. El contraste lo destrozaba. Él con jets privados y yates, ella con un zapatito como único tesoro. La transformación interna comenzaba. El magnata cedía paso al hijo arrepentido. Al amanecer, Elena abrió los ojos. «¿Quién es usted?», preguntó débilmente. Alejandro dudó, pero decidió esperar el momento perfecto. En cambio, prometió: «Alguien que cuidará de usted de ahora en adelante». Ella sonrió, confiada. Fuera, la ciudad despertaba, ajena a la conexión que se forjaba en esa cama de hospital. Los obstáculos externos persistían. Llamadas de la empresa exigiendo su presencia en una junta por un contrato de $50 millones con puertos chinos. Alejandro las ignoró. Internamente luchaba contra el miedo a la intimidad real. 30 años de soledad no se deshacían en una noche, pero cada mirada a Elena lo anclaba más. En una pausa, Elena le contó de su fe. Misas en la iglesia de San Francisco, promesas a la Virgen por su hijo. Rezaba todos los días a las 6 de la mañana antes de vender el tinto. Alejandro, ateo pragmático, sintió envidia de esa fuerza. «Yo construí un imperio odiando el pasado», confesó. Ella lo miró con ternura. «El odio pesa más que la leña que cargo». La tensión aumentó cuando un policía entró. Vecinos habían reportado un secuestro por el hombre rico. Alejandro mostró documentos, pero la burocracia demoró horas. Elena, al enterarse, rió. La vida siempre pone pruebas. Esa resiliencia lo conmovió. Finalmente liberados, él juró en silencio: no más soledad para ninguno. El vínculo se profundizaba con detalles cotidianos. Elena pidió arepas y él mandó traer las mejores de un restaurante de la zona T. Mientras comía, contó de su infancia en la finca: caballos, ríos, cosechas de café. Alejandro imaginó un paraíso perdido. Su propia niñez, en cambio, era disciplina orfánica y hambre emocional. El contraste avivaba su culpa. De pronto, un dolor agudo la dobló. «Mi corazón», jadeó. Médicos corrieron. Alejandro, aterrado, vio cómo la estabilizaban. «Necesita reposo absoluto y seguimiento», dijeron. Él decidió. La llevaría a su penthouse en Chicó, adaptado para ella. Pero Elena protestó. «No quiero ser carga». «Nunca lo fuiste», respondió él, voz rota. La conexión afectiva crecía en diálogos simples. «¿Qué sentiste al verme?», preguntó ella. «Como si el mundo volviera a tener sentido», admitió. Lágrimas mutuas sellaron el momento. Afuera, Bogotá bullía, pero dentro nacía una familia. Internamente Alejandro batallaba. Podía perdonar al destino. Su terapeuta, ignorado por años, tenía razón. El trauma lo aislaba. Ahora, con Elena,
La armadura se resquebrajaba. Externamente, amenazas del barrio persistían. Llamó seguridad privada. Elena compartió más. Cómo guardaba su foto de un boletín de desaparecidos del 94. La encontré en un basurero en 2005. Alejandro calculó 18 años de esperanza sola. Su fortuna, inútil hasta entonces, ahora serviría para sanar. La tensión escalaba hacia el clímax. Elena empeoró esa noche. Fiebre alta. Alejandro veló, recordando su ascenso, de estibador a CEO en 20 años, ganando 120 millones anuales. Vacío. Solo ella lo llenaba. Al alba, estabilizada, hablaron de futuro. «Quiero verte feliz», dijo ella. Él prometió cambio. El odio se disipaba, reemplazado por gratitud. La habitación del Hospital Elite en la calle 93 estaba bañada en la luz fría de los fluorescentes, contrastando con la calidez tenue de la vela imaginaria que Elena siempre llevaba en su mente. Los monitores pitaban rítmicamente, marcando un pulso débil pero persistente. Alejandro se sentó al borde de la cama, su traje arrugado, por primera vez en años, las mangas remangadas, revelando antebrazos tensos. Tomó las manos de ella, calejadas por décadas de trabajo rudo, y sintió cada callo como una acusación silenciosa. Fuera, la lluvia había cesado, dejando un Bogotá húmedo y expectante. Elena yacía pálida, el oxígeno siseando por la cánula nasal, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Los médicos habían sido claros esa mañana. Está desistiendo. El cuerpo no resiste más sin voluntad. Alejandro miró su rostro surcado, el ojo nublado cerrado, y el peso de 33 años lo aplastó. Recordó el zapatito azul, besado bajo la lluvia, y las piezas encajaron. No era abandono, era tragedia nacional. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas impecables, mojando la sábana hospitalaria. Con voz temblorosa se inclinó hacia ella. «Mamá, soy yo, Alejandro, tu hijo». Las palabras salieron como un sollozo ahogado, rompiendo décadas de contención. «Perdóname por no llegar antes. Te odié tanto tiempo, pensando que me dejaste. Construí un imperio con ese odio, pero era vacío. Tú sufriste por mí y yo gasté fortunas buscando fantasmas». Su cuerpo se sacudió con llanto compulsivo, el magnata reducido a un niño perdido. Elena parpadeó débilmente, su mano apretando la de él por instinto. «Alejandrito», murmuró, la voz un hilo. Intentó enfocar con el ojo sano, pero el mundo era borroso. «Tu mano es igual a la de tu padre, fuerte pero tierna». Alejandro sollozó más fuerte, besando sus nudillos. «Sí, mamá. Soy yo. Vine a buscarte. Nunca más te dejaré sola». El diálogo fluía crudo, sin filtros de poder o pobreza. «Pensé que estabas muerto», confesó ella, una lágrima escapando. «Cada noche rezaba por verte una vez más. Ese zapatito, lo tejí para ti en la finca». Lo besaba como si aún estuvieras dentro. Alejandro negó con la cabeza, destrozado. «Yo envié dinero al orfanato, creyendo que era caridad. Pero tú pagabas estafadores con tu sudor. ¿Cómo puedes perdonarme por no saber?» Elena sonrió, débilmente. «El perdón no se gana con plata, hijo, se da con el corazón». El clímax se intensificó cuando los monitores aceleraron. Elena jadeó, el dolor retorciéndola. Alejandro llamó a los doctores, pero se negó a soltarla. «Quédate conmigo», suplicó. «He perdido demasiado tiempo. Mi vida sin ti era nada. Esta fortuna, los aviones, las torres, basura comparada con tu abrazo». Los médicos se estabilizaron, pero el momento decisivo llegó. Ella lo miró fijamente. «La verdadera riqueza es este instante. Nos quitaron años, pero no el amor». Alejandro se derrumbó sobre su regazo, sollozando como nunca. «Perdóname por el odio, por ser rico y ciego. Te juro, mamá, cambiaré todo. Tu sufrimiento termina hoy». Elena acarició su cabello. «Ya no el magnate, sino su niño. Ya cambió mi vida. Verte aquí,
es mi milagro. El toque transformador fluyó. Sus dedos ásperos en su nuca borraron 30 años de vacío. En esa declaración, la armadura de Alejandro se hizo añicos. Recordó reuniones frías, contratos millonarios firmados sin emoción. Ahora, arrodillado, entendía, el éxito sin raíces era polvo. Te llevaré a casa, construiré algo por familias como la nuestra, prometió. Elena asintió, su respiración calmándose. El zapatito azul nos unió de nuevo. Los médicos observaban atónitos. La paciente se estabilizaba milagrosamente. Es como si hubiera encontrado fuerza nueva, dijo el doctor Vargas. Alejandro no lo atribuyó a medicina, sino al lazo materno. Salió un momento para llamar a su equipo. Preparen la fundación, se llamará El Zapato Azul. La decisión era irrevocable. De vuelta, Elena estaba sentada, más alerta. Cuéntame de tu vida, hijo. Él habló por horas. El orfanato, los muelles, el primer millón a los 25. Ella escuchaba, orgullosa. Eres mi éxito, no tus bancos. El diálogo transformador evidenciaba el cambio. De vengativo a redimido. La urgencia médica persistía. Le prescribieron reposo y terapias caras. Alejandro pagó $150,000 por un plan. Integral, pero sabía que el verdadero bálsamo era emocional. Nunca más cargarás leña, juró. Ella rió suavemente. Solo cocinaré para ti. El clímax culminó en un abrazo prolongado. Lágrimas mezcladas, cuerpos temblando. La pobreza nos separó, pero el reencuentro nos hace ricos, dijo ella. Alejandro asintió, transformado. Su mirada ya no era gélida, brillaba con propósito. Fuera, el sol salía sobre Bogotá, iluminando los cerros pobres. Dentro, la escena de impacto sellaba la mirada. Hijo y madre, unidos contra el pasado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Semanas después, Elena salió del hospital transformada físicamente. El tratamiento de $200,000 había revertido la neumonía y estabilizado su corazón. Alejandro la llevó a su penthouse en Chicó, remodelado con rampas y un jardín interior. La vista panorámica ahora le pertenecía a ella, quien se sentaba en un sillón mullido, tejiendo un nuevo zapatito azul bajo la luz natural. «Esto es demasiado, hijo», dijo al ver la cocina profesional. Él sonrió. «Es lo mínimo por 33 años». El contraste con el barraco era abrumador, pero la pobreza emocional había desaparecido. Alejandro renunció a su oficina principal, convirtiéndola en sede de la Fundación El Zapato Azul. En 3 meses, recaudó $10 millones de sus socios, enfocados en reunificar familias desplazadas por violencia. El primer caso, una madre de Medellín y su hija de 12 años, separadas en 2015. Elena cortó el listón inaugural, su ojo operado ahora claro. «Esto es tu herencia verdadera», le dijo a Alejandro, orgullosa. La vida cotidiana cambió radicalmente. Elena cocinaba arepas y sancocho en la casa ensolarada de 2 pisos en las afueras de Bogotá, con jardín de rosas y un columpio. Alejandro llegaba a las 6 p.m., sin corbata, besándola en la frente. «Huele a hogar por primera vez», confesaba. Ella reía, sirviendo café de su garrafa térmica, restaurada como reliquia. La dignidad de Elena florecía. Ya no vendía tinto, sino enseñaba a cocinar a viudas en la fundación. La empresa de logística se adaptó. Alejandro donó el 20% de acciones a causas sociales, manteniendo rentabilidad ética. Contratos con puertos ahora priorizaban envíos de ayuda humanitaria. Sus ejecutivos notaron el cambio. «El jefe sonríe ahora», murmuraban. Él atribuía todo a Elena. «Ella me enseñó que el dinero multiplica cuando se comparte». Elena recuperó salud plena con 1.200, fisioterapia y nutrición. Paseaban por el parque de la 93, donde vecinos la saludaban como la mamá del magnate.
Ella compartía testimonios. Mi hijo me rescató, pero yo lo salvé a él del vacío. Alejandro asentía, sosteniendo su brazo. La reconciliación familiar era completa, no había rencores, solo gratitud. La fundación creció. En 6 meses reunificó 47 familias, usando ADN y bases de datos del gobierno. Elena dirigía talleres de resiliencia para madres solas, usando su zapatito como símbolo. La separación duele, pero el amor reconstruye, repetía. Alejandro financiaba todo, vendiendo su yate por 8 millones para expandir. En casa, rituales simples sellaban la transformación. Domingos de iglesia en San Francisco, donde Elena lo presentó como mi milagro. Él, antes escéptico, encontró paz en las misas. Tu fe me contagió, admitía. Ella respondía, la fe siempre esperó por ti. Obstáculos residuales se resolvieron. Estafadores del pasado fueron identificados y procesados con abogados de Alejandro. Elena perdonó públicamente en un evento, que sirva de lección. La prensa colombiana tituló El magnata y su madre, redención en Altos de Casucá. La resolución positiva culminó en una cena familiar ampliada. Primos lejanos invitados, mesa llena de platos caseros. Alejandro levantó su copa. Por la verdadera fortuna, el vínculo que nada rompe. Elena, con ojos brillantes, agregó, y por las segundas oportunidades. Lágrimas de alegría circularon. Alejandro evolucionó, visiblemente relajado, generoso, humano. Elena, de vulnerable a pilar, irradiaba esperanza. Su casa, con jardín florido, simbolizaba renacimiento. Aquí empezó mi vida real, decía él, mirando las montañas. El despecho inspiraba. La fundación planeaba centros en todo Colombia, meta de 500 reunificaciones anuales. Elena tejía zapatitos para cada familia. La pobreza material se convirtió en abundancia emocional. Visión esperanzosa del futuro. Alejandro soñaba con nietos. Elena con viajar a la finca natal restaurada. Juntos sanamos el país, decían. El éxito de él ahora tenía raíces profundas. ¿Creen que el verdadero éxito está en resucitar lazos perdidos más que en acumular fortunas? Dejen un corazoncito si sí, suscríbanse para más historias de redención y comenten, el amor materno conquista todo, si esta historia les tocó el corazón.